ראשון נתן קדושים. בוקר טוב לכולם, אני שמח לפתוח את המרתון ה-26 לחקר הלדינו של מכון סלטי לחקר הלדינו באוניברסיטת בר אילן. Bienvenidos a nuestros compañeros de todo el mundo que están con nosotros. Tenemos un día bastante largo con muchas conferencias de nuestros colegas de todo el mundo. Vamos a conectar gente de Santa Cruz, California, de Buenos Aires en Argentina, de Nueva York. Van a estar con nosotros, bien entendido, de España, Sevilla y Granada. Ya está con nosotros nuestra compañera Pepa Rull de Sevilla. Buenos días, Pepa. Es bastante temprano en España en estos momentos, ¿no? Vamos a hablar... Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Es una hora más temprano. Bienvenida a nuestra casa. Gracias. Vamos a hablar un poco en latino, en español, en inglés y en hebreo bien entendido. Salti, bevakasha. Distinguidos profesores, doctores, estudiantes, amigos del instituto, honorable asistencia, buenos días. El humano es creativo y mira siempre, no sé si me estás viendo, ¿no? Y mira siempre de topar remedios para enfrentar las dificultades en las cuales se topa. Es así que hoy, gracias a la topada del Zoom, somos capaces de organizar este maratón único en la historia del instituto. Selim, por favor, no te estamos viendo bien. Si puedes manejarse un poco. Así, Nacale, que esté. Más mejor, sí. Sí, además estoy muy lejos. Estoy muy lejos del cadrán. Bueno, espero que la pandemia se terminará durante este año y así vamos a tener la oportunidad de vernos de cerca, cara con cara, al seno del instituto en el próximo maratón. Muchas gracias, Pepa Rull, que has venido hacia nosotros a presentarnos tus proyectos, tus ansias de participar en nuestro viaje, que es una forma de perpetuar la memoria de los que alguna vez fueron parte de España y siguen siendo parte de Sfarad. Por favor, Margalit. Muchas gracias. תודה לך, סוזי, על כל המילים של הצגת פפה והצגה שלי, ואנחנו באמת נעשה את זה בשתי שפות, בעברית ובספרדית ובלדינו, 3. Muchas gracias, Susi, por tus palabras sobre Pepa, que la verdad es una mujer muy especial. Yo voy a hablar medio el español, medio el ladino, así que vamos a tener esta oportunidad de saber que el judeo español llegó de España. Así que vamos a empezar. Pepa, querida, para mí es un gran placer y honor presentarte aquí en este encuentro muy especial del Instituto Salti, que adelanta los estudios en ladino y las investigaciones bajo la cabecera del doctor Selim Salti y del profesor Shmuel Rafael. Es para mí muy importante decirlo, mencionarlo, que es todo en la Universidad de Bar Ilan. De lo que se habló en la apertura sobre ti es una
parte de lo que haces por el tema judío y la lengua en judeo-español. Y yo te voy a hacer unas preguntas que así podrás tener la posibilidad de contar sobre tus actividades maravillosas, que me parece que mismo que te pregunto estas 5 preguntas, nunca no podrá abastecer el tiempo y sobre las preguntas, tus respuestas, de la verdad de lo mucho que haces. אני מוכרחה לומר קצת כמה מילים בעברית, אני אשאל אותך 5 שאלות, ובשאלות אני אמרתי שבהחלט הן לא תספקנה על מנת לספר על פעילותה המיוחדת של פפה רול. Pepa, yo con mi primera pregunta, si quieres unas palabras decir antes de las preguntas, por favor. Claro que sí. Buenos días a todos. Yo estoy muy emocionada. No tengo, de verdad, palabras de agradecimiento para ti, para el profesor Shmuel Rafael, para el Instituto Salti, la Universidad de Bar-Ilan y el doctor Salti. Estoy ahora mismo en Israel, estoy en Sefarad y yo, bueno, espero compartir un poco mi experiencia. Sé que el público que va a escucharme es un público que ya tiene muchos conocimientos y evidentemente mucho de lo que yo pueda decir se sabrá, pero yo quiero transmitir esta experiencia desde Sefarad para que entre todos podamos progresar en, por un lado, la supervivencia, lo que es el ladino, el judeo español, hacerlo más conocido, por supuesto, y traerlo de vuelta a Sefarad, de donde no debió de salir ese ladino, y también pues trabajar porque sea más conocido la historia de los judíos de Sefarad y la historia de España con... estaré encantada de responder a las preguntas y trataré de hacerlo lo mejor posible, dado la emoción que me embarga. Muchas gracias. Toda. Merci mucho. Puede ser unas cuantas palabras en hebreo, si necesita. היא אמרה שהיא מאוד נרגשת לזה שהיא פה נמצאת איתנו, ושאת האפשרות לספר על פעילותיה הרבות, וזה כבוד גדול בשבילה, ואולי סוזי יש לך משהו נוסף לומר מדבריה, אבל בסך הכל זאת התמצית שהיא מאוד מרגישה מכובדת עם הופעתה איתנו. Margalit, propongo que demos la palabra a Pepa y comienza con tu primera demanda. Sí. Pepa, ¿cómo empezaste el contacto con el mundo judío y de dónde viene esta pasión por esta lengua? Bien, pues yo estoy trabajando en el mundo de la tecnología en Madrid y conozco a un directivo de una empresa de telecomunicaciones que él es judío. Era la primera vez que yo tenía contacto con una persona judía y por una serie de razones él no puede ir a una feria de telecomunicaciones en Israel, en Tel Aviv, y voy yo. Voy a un país que en principio no pensaba ir de momento, no era una prioridad para mí, y a 6.000 kilómetros de distancia, cuando me bajo del avión y entro en contacto con las personas de allí, de Israel, yo siento una familiaridad muy grande. Yo veo personas que tienen la fisonomía de mi padre, de mi abuela, de mis tíos, cuando en Sevilla, la ciudad donde me he criado, no lo veía. Entonces es un impacto para mí porque yo me siento un poco como en casa, en un lugar tan lejano y tan nuevo. A partir de ese momento empiezo a estudiar más y a investigar porque me doy cuenta de que puede que mi familia formara parte de este pueblo. Y efectivamente a estas alturas sí que tengo esa constancia. Posteriormente yo empiezo a trabajar en Sevilla
para difundir esta realidad que no es muy conocida de la historia, de la cultura judía y sefardí, y empiezo pues a profundizar en ello. Bueno, pues me viene esa pasión porque descubro algo nuevo y que creo que es muy importante, y de pronto siento un motor, una fuerza dentro que no sé quién la ha puesto ahí, pero me lleva a dedicar ya, pues a dedicarme, a difundir y a dar a conocer a este pueblo tan maravilloso que yo conozco y que creo que no es bien conocido, al menos en el lugar donde yo vivo. סוזי, יש אולי מקום לתרגם קצת משהו, או שאנחנו נמשיך הלאה לפי מה שאת מחליטה? יש קצת תרגום בצ'אט, אז מי שרוצה יכול לעקוב שם, את עיקרי הדברים אנחנו מעלים בצ'אט. מצוין. אז אני אמשיך עם השאלה השנייה. Pepa, continuamos con la segunda pregunta. Muy bien. ¿Y qué crees que es el conocimiento que hay en Sefarad, España, y fuera de ella sobre la historia de la España judía, su cultura y sobre el pueblo judío en general? Bien, el conocimiento que hay en Sefarad, en España, sobre el pueblo judío es realmente bastante escaso a nivel del público general. Evidentemente hay expertos, hay instituciones que sí conocen y se dedican a ello, pero a nivel del pueblo es bastante desconocimiento. A mí me sorprende esta situación y me pregunto por qué. Y creo que el por qué, entre otras razones, a mí se me ocurre que va a ser ese momento en el siglo XV, cuando nace la Inquisición española y corta de una manera abrupta con una realidad multicultural, multireligiosa, multiétnica, que es la base de nuestra civilización y de nuestra cultura. Bien, en ese momento, evidentemente el pueblo judío va a ser, judío converso sobre todo, va a ser perseguido, el pueblo judío va a ser expulsado y cae en el olvido. Un pueblo que lleva aquí, por lo menos desde la época romana y probablemente desde la época del rey Salomón, es decir, estamos hablando de 3.000 o 2.500 años de historia que se van a quedar ahí caídos en el olvido durante 500 años. La educación que se recibe aquí en España, a partir de ese momento, del siglo XV, va a estar en manos de la Iglesia y esta va a perpetuar ese desconocimiento, ese negar, la negación de una parte muy importante de nuestro pasado y de un pueblo que formó parte de lo que hoy somos durante tantos miles de años. Por eso creo que cae en el olvido. Se recupera el conocimiento, el reencuentro con los sefardíes se realiza ya en el siglo XIX, cuando el senador Ángel Pulido encuentra de una manera casual a unos señores que al oírlo hablar castellano se acercan a él y les muestran que ellos también forman parte de España y que son los descendientes de los judíos que expulsaron. Y a partir de ese momento se realiza ya una labor para ese reencuentro. Desafortunadamente, tanto la labor del senador Pulido como un esfuerzo que hay, finales del siglo XIX, principios del XX, vuelve a caer en el olvido. Por eso hoy, aunque tras la aprobación de la ley de nacionalidad para los sefardíes en el 2015, sí es verdad que ha habido algo más de interés y de conocimiento, pero todavía es muy desconocido aquí en el origen. Si en el origen es desconocido la historia, la cultura, en la diáspora, aunque evidentemente vosotros que estáis en la diáspora habéis llevado a las familias sefardíes, han mantenido la cultura, pero hay un desconocimiento también de esa historia que ya aquí no se ha podido trabajar en ello. Bueno, pues yo creo que ahora es el momento de empezar a cambiar esta situación. Muy bien, muy bien. Continuamos, Pepa. ¿Qué te llevó al contacto con el judeo español? ¿Y qué piensas de esta lengua? Sobre la poesía en general y la poesía sefardí en particular, porque es así que me puedes decir
poesía o no poesía, y más tarde tengo otra pregunta para ti, pero la poesía sefaradí en general y en particular. Muy bien. Bueno, realmente son dos preguntas en una, Sí. pero ¿cómo entro en contacto con el judeo español? Pues en este intento de dar a conocer la historia, la cultura de los judíos españoles, aquí, empiezo en Sevilla, yo empiezo a hacer actividades como las rutas musicales, por lo que era la antigua judería de Sevilla, y veo que sería muy interesante que las personas que vienen visualicen ese trabajo de las mujeres sefardíes a la hora de, de mantener y transmitir la lengua y el folclore de las canciones. Entonces yo decido empezar a cantar. No sé muy bien si realmente yo voy a cantar bien o mal, pero pienso que la mujer sefardí en su casa no son cantantes profesionales, sino educadoras y transmisoras. Y bueno, cuando empiezo a cantar canciones, veo que en las letras hay palabras que conozco, pero hay algunas palabras que ya no conozco, y entonces empiezo a entender que están escritas y que se trata de un idioma y de una lengua, pues una evolución, ¿no? De ese castellano antiguo. Posteriormente entro en contacto con el profesor Cristóbal José Álvarez López de la Universidad de Sevilla, que organiza un seminario, Los sefardíes y sus textos, y ahí lo conozco y empezamos una colaboración, y durante 2 años aproximadamente la estaba apoyando, la labor que he hecho, y yo he aprendido mucho de él sobre el judeo español. También he conocido a personas sefardíes y ya voy investigando, leyendo, y me doy cuenta de... Aquí hay grandes expertos sobre el judeo español, yo no voy a hablar sobre la lengua como tal, sino sobre lo que a mí me llama la atención de esta lengua. Y lo primero que me llama la atención es esa característica que tiene de partir del castellano antiguo, del ladino, de ese tesoro, es una antigüedad, pero es una antigüedad que está viva gracias a los sefardíes cuando ese idioma se lo llevan y lo enriquecen con la lengua de los lugares donde se van asentando. Me parece que el judeo español es mucho más que una lengua. Entró en contacto con una realidad de cómo los sefardíes, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? En Salónica, en Bulgaria, en Rumanía, hay familias que lo van a perder todo, pero entre ellos mantienen el orgullo y saben que eso no se lo van a quitar, es esa lengua, y que es el cordón umbilical y el nexo de unión con la madre patria. De manera que para mí el judeo español es el fruto del amor del pueblo sefardí, del pueblo de los judíos españoles en la diáspora, que no es un caso único o muy escaso de cómo unos exiliados mantienen su amor por el lugar de origen. Y el fruto de este amor, para mí, es este idioma. Muchas gracias. Yo quiero, si puedo mencionar un libro que lo he comprado en España, 1000 años de poesía y española, pero en este libro se puede encontrar en los poemas que se han escrito antes 1000 años, palabras que son del judeo español. Y esto es muy importante decirlo, que se escribió poesía con muchas frases del judeo español en la poesía que fue escrita antes 1000 años en España. Es un libro muy importante y muy especial y hay que verdarlo, hay que leerlo. Bueno, Pepa, continuamos con... Contamos sobre los proyectos que estás empezando en este tiempo, que no es tiempo muy fácil, tiempo de esta pandemia, y qué es tu idea sobre el futuro de estas actividades. Bueno, permíteme que continúe la segunda parte de la pregunta anterior sobre la poesía. Sí. La poesía, yo en mi vida anterior prácticamente me gustaba, pero no tenía un contacto muy directo con ella. Cuando empiezo a estudiar la historia de los hispano-judíos, que yo creo que los sefardíes, ¿no? De alguna manera, pues somos herederos de los hispano-judíos, evidentemente,
Y cuando empiezo a estudiar esa historia me encuentro con una época apasionante, esplendorosa, como es la época andalusí, en la cual, bajo dominación islámica, vamos a tener aquí en Sefarad y Al-Ándalus a judíos que van a formar parte de un elemento cultural y de una realidad muy importante. Para el pueblo árabe la poesía y para esa cultura, que es una cultura de una civilización muy avanzada, a pesar de que estamos hablando del siglo IX, siglo X, de la época medieval, la poesía ahí estaba en la calle, se hablaba en verso, la poesía era un elemento para ascender socialmente, y los judíos que van a coexistir de una manera razonablemente estable con el mundo árabe, van a tener un esplendor y van a protagonizar muchos poetas, filósofos, en lo que es el siglo de oro de la literatura judía. Entonces a mí me encuentro con esa realidad y me llama muchísimo la atención cómo estos judíos andalusíes van a escribir poesía en árabe y en hebreo, claro, cómo se va a perpetuar la poesía como un elemento espiritual también, de acercamiento y de exégesis de las escrituras, y a partir de ese momento ya pues me enamoro de la poesía. Avanzando, cuando yo hago la primera actividad, es una conferencia sobre la mujer judía en el 2015 en la Fundación Tres Culturas, aquí en Sevilla, me documento y Margalit, me encontré con tu figura, me encontré contigo como una de las grandes exponentes de la poesía en sefardí y como una mujer poeta. Y a partir de entonces yo me enamoré de tu poesía y la he ido recitando. Yo entiendo que la poesía como tal es una expresión de sentimientos del estado interior de las personas, pero también es una búsqueda de la belleza, de expresar esto de forma lo más bella posible. Y también cojo una idea de mi amigo, el gran poeta Luis Pablo Núñez, de que la poesía es la expresión de una realidad, de una verdad universal, y esa búsqueda de la verdad, y que trasciende tanto al poeta como a quien recibe esa poesía. Por lo tanto, yo creo que lo que se hace en la poesía en sefardí es, por un lado, para mí es vida, porque está ayudando a que perpetúe, a que el idioma, que la lengua judeo-española continúe, es una creación que se está haciendo, que se le está dando vida a la misma, y también es un elemento para restituir la memoria, muy importante, esa memoria que está ahí en esa verdad universal que tratamos todos de que siga adelante y que sobreviva. Así es como yo lo veo. Bueno, muchas gracias por tus palabras. No terminamos, tenemos más preguntas. Pues no hablaste del futuro de tus actividades en este tiempo. Me falta también de este lado de tu ver, cómo puedes continuar y qué van a ser las actividades en el futuro, tus actividades. Muy bien. Bueno, las actividades que he estado realizando quedan paralizadas cuando la pandemia, como ha sucedido en Israel y está sucediendo en todo el mundo. Entonces, bueno, me doy cuenta de que algo bueno ha traído, que es esta posibilidad de comunicarnos, que realmente si tuviéramos que unirnos de forma física sería muy complicado, pero a través de Internet y del mundo virtual sí que es verdad que se han podido hacer actividades. Bueno, yo empecé con una primera actividad que es nuestra biblioteca de Sefarad. Simplemente cuando veo que no podemos acudir a las bibliotecas físicas y que tengo una herencia de mi mentora, de una profesora de la Universidad de Berkeley y catedrática en la Universidad de Hawái, Vivana Brody, que ya no está con nosotros, pero ella me dejó un pequeño gran tesoro, que eran libros sobre el mundo sefardí, sobre la historia de los judíos. Entonces pienso que se puede compartir, se puede leer algún fragmento de estos libros para que no queden ahí muertos en las estanterías, y también luego invitar a otras personas a que compartan sus libros, sus bibliotecas. Bien, esta ha sido una iniciativa a través de la cual yo contacto contigo y con Shmuel Rafael, y hoy estoy aquí pues gracias a eso. Va a continuar, es una tertulia virtual para dar a conocer libros de temática sefardí. Pero además de este proyecto,
y de otro proyecto orientado a difundir la poesía, que acaba de nacer este año, que es En Clave Poética, y que, bueno, pues lanzo con Luis Pablo Núñez, para difundir poesía, por supuesto la poesía en judeo-español, también en internet, y luego se podrá hacer algo presencial. El proyecto más importante y estrella, diría yo, que tengo y que estamos empezando, es el Centro de Estudios Virtuales de Estudios Judíos de Sefará, el Centro León Hebreo. El nombre de Centro León Hebreo es por Yehuda Abravanel, el hijo de Isaac Abravanel, que ellos, ya la familia Abravanel, van a decir que vienen a Sevilla en el siglo VI a.C. De manera que es una familia de estirpe sevillana, judía, aunque luego ellos van a estar también en Portugal. Bien, este centro, el objetivo que tiene es impartir cursos online sobre la historia y la cultura de los judíos de Sefarad. Cursos de diferentes tipos, más genéricos y más especializados. También el centro aspira a desarrollar algún proyecto de investigación. El primer proyecto que tenemos claro es el del estudio de las diásporas de las familias sefardíes. Ya tenemos algunas familias, también en este caso compartimos un día la información de los periódicos que tú nos facilitaste, y realmente es muy, muy importante porque nos puede ayudar a estudiar y aprender sobre la historia de España. Ya tenemos algunas familias sefardíes de origen judeo-español, sevillanas, por ejemplo, que acabaron en Ámsterdam, de Curazao, y al final, con el estudio de estas diásporas, podemos aprender y reincorporar a la historia de España, la historia de los judíos. La historia de España no está completa, no es posible entenderla sin la historia de los judíos de Sefarad. Este centro también quiere especializarse en lo que es la enseñanza del judeo español, traer el judeo español de nuevo a Sefarad, de donde no debió salir, y de alguna manera va a estudiar toda la época andalusí y la diáspora, que sea un punto de encuentro de la diáspora, que la diáspora, culturalmente hablando, vuelva a Sefarad. ¿Dónde queremos hacer este centro? Pues consideramos que el lugar ideal es la ciudad de Granada. ¿Por qué? Porque en Granada fue fundada por judíos, en Granada ya en el siglo IV hay documentación donde hay familias y comunidades judías muy importantes, y van a estar ahí hasta que, por desgracia, en el siglo XV los reyes católicos van a Granada y ahí hacen el edicto de la Alhambra de expulsión. Entonces yo creo que Granada es el lugar para crear este centro. De manera que, bueno, esperamos contar con el apoyo de instituciones universitarias, académicas, la Universidad de Granada. Evidentemente yo me encantaría, y lanzo desde aquí la propuesta para que el Instituto Salti de alguna manera pues también pueda apoyar esta iniciativa. Centro de Estudios Sefardita Alberto Benveniste de la Universidad de Lisboa. En fin, es un proyecto colaborativo muy ambicioso, pero el primer paso lo empezaremos a dar este año y esperemos que entre todos podamos sacarlo adelante. Y la verdad que en marzo hay un encuentro en Lisboa, en la universidad, sobre el judeo español, y más tarde quieren que sea una serie de encuentros con los estudiantes por el judeo español. Así que sí, lo que se hace y lo que haces por tus actividades, ya el judeo español está llegando en este momento, lo que yo sé, a Lisboa, a la universidad y a los estudiantes. El judeo español se va a hablar allí en un mes o dos, así que una maravilla. Así que podemos, y también en otras universidades, por tu actividad, llevar al judeo español y hablar sobre esta lengua antigua salida de España. Si me permites un minutito, Margalit. Sí. Quería comentarte, Pepa, que tuvimos el honor y el gusto de tener al doctor Cristóbal Álvarez como postdoctorando en nuestro instituto, en donde hizo una labor estupenda y también tuvo contactos con
estudiantes nuestros, presentando parte de sus investigaciones, que como postdoctorado está haciendo una investigación sobre el investigador de Botón. Por otro lado, Cristóbal también en su instituto, en su universidad, ha abierto otra rama editora que se llama Meldar, en la cual parte de nuestro equipo ya ha publicado y en los próximos números seguiremos publicando, que también nos da una cierta espectro más amplio en España. Segunda mención es la de la colaboración continua que tenemos con la Universidad de Granada por medio de María José Cano, que fue la cabeza hasta de los estudios hebraicos y sefaradíes en la universidad, con la cual también el profesor Rafael ha publicado libros en la editorial de la universidad, y no hay ocasión en la cual el Instituto Salty organiza algún evento internacional en la cual ellos no participan. La otra mención que quería decir, y nos da mucho gusto que tú también estás en contacto con ellas, es el Centro Benveniste de la Universidad de Portugal, de Lisboa, con la cual tenemos programado las bianuales conferencias de estudios sefaradíes, que estaba planificada para ser llevada a cabo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, conjuntamente con el Instituto Salty y con el Centro Benvenisti, por la cual ya vemos que tenemos muchísimas cosas en común, y es una cuestión de to reinforce, digamos, como... You're right. To reinforce. That's right. Bueno, perdóname, Margalit, Margalit, Ignacio, o sea, ya. No, muy bien. Yo quería proponer también en el norte, en León y en Salamanca, porque ahí tienen interés muy grande sobre la poesía en judeo español y publican mucho. Yo sé que participo en muchas antologías, y así que se puede hacer una cosa más. Pepa, te lo digo, que se puede infundir también al norte, porque ahí está la Universidad de Salamanca abierta para de todo cosa que se puede propositar. Tengo ahí un amigo de alma, Alfredo Pérez Alencart. Con él se puede hacer muchas cosas en común, así que lo podemos hablar. Y bueno, una cosa puede salir de este encuentro con las ideas que surgen, así que lo hacemos también en el norte por León y Salamanca. Claro que sí. Yo quiero decir que realmente yo pongo un granito de arena con mucho amor y con mucha pasión, es verdad. Pero hay ya, evidentemente, la Universidad de Granada desde hace ya muchos años tiene grandes investigadores, María José Cano y muchos otros, incluso el catedrático David González Maeso ya en los años 70, es decir, por eso, bueno, yo voy a irme a residir a Granada. Yo ahora mismo vivo en Sevilla, entre Sevilla y Granada, y yo voy a apostar y me voy a ir a vivir a Granada para, de alguna manera, reforzar. Yo no puedo hacer más que, muy humildemente, reforzar y poner en común un esfuerzo para una difusión. Es decir, hay investigadores, como evidentemente estáis vosotros a nivel académico, y os agradezco la mención a Cristóbal, porque ha sido una persona que me ayudó a encontrarme y que ha sido de las pocas personas que encuentro en Sevilla
que son expertos en la lengua y defienden el legado sefardí. Pero también en Granada hay personas que están defendiendo, está el Instituto Darón, que también creo que los conocéis y estáis en contacto, el profesor Jiménez Bedman. En definitiva, yo pienso que es la difusión a nivel general lo que todavía es un reto, y porque a nivel académico, claro que hay grandes investigadores, también hay que buscar investigaciones que ya hay hechas. No es necesario empezar a investigar, sino nuestro objetivo en el Centro León Hebreo es crear cursos para la difusión, para que alguien que diga, quiero aprender algo sobre esta historia de nuestros judíos o de la lengua del judío español, pueda ir a hacer unos cursos de difusión. Y creo que esa es pues el hueco o la aportación que yo muy humildemente podría hacer con quienes se unan a este proyecto, y ya hay personas que están ahí. Lo que es el Centro León Hebreo todavía es una iniciativa muy, muy nueva, pero ya el primer curso tengo los colaboradores. Quiero mencionarlos a Milton Cohen Enríquez, que fue anterior embajador de Panamá en Madrid y es un sefardí de pro, con unos grandes conocimientos, y él está como asesor y como apoyo consejero en el Centro León Hebreo. Evidentemente Margalit, que también tengo el honor y te agradezco muchísimo tu apoyo y tu participación dentro de lo que es la nómina de profesores del curso. Está el profesor Ebra, que también tiene su proyecto de defensa del Ladino 21, que lo conocéis, y yo también con él, es como entro en contacto con el judío español. Y también no quiero dejar atrás a Isaac Abraham, del Centro Moisés de León, que también va a dar parte de estos cursos, y en definitiva se irá aumentando, es decir, es una realidad que está ahí para organizar cursos orientados a un público determinado y que posteriormente esta realidad se pueda ir ampliando. Porque yo pienso que hay que apoyar la educación y el transmitir que la educación sobre los judíos, el conocimiento sobre los judíos, que fueron un pueblo que configura lo que hoy es España, con arquitectos, ingenieros de lo que hoy es España, tiene que estar en la educación básica. También este es un objetivo de ese centro. Bueno, hay muchos objetivos ambiciosos, pero poco a poco lo iremos logrando. Bueno, lo vamos a hacer. Pepa, Margalit, Sí. estamos llegando de alguna manera a un horario en el cual podemos pedir al público si le interesa formular alguna pregunta, si Sí. tú tienes una pregunta, y pedirle a Pepa que hables un poquito más pausado, porque hay mucha gente que comprende el ladino, pero adaptarlo al español andaluz me cuesta un poquito, ¿no? Lo siento. No, de ninguna manera, que cuando yo empiezo a hablar en español también hablo muy rápido, así que lo comprendo perfectamente. מרגלית, את רוצה להוסיף משהו? בבקשה. יש לי כאן איזו שאלה שהיא חשובה, אני חושבת לשאול אותה גם כדי שהיא תוכל להתייחס אליה. בקיצור, נמרץ. בקיצור, כן. Pepa, es la última pregunta y la vamos a hacer en corto por el tiempo para poder hacer preguntas y continuar por el tiempo pasa. Yo te quería preguntar, ¿qué tipo de esfuerzo colectivo crees que será bueno y apoyos que necesitas para continuar tus proyectos? Aquí tenemos el ardor, el querer de apoyar lo que podemos a tus proyectos en cuanto será posible. Muy bien. Yo creo que a nivel colectivo es muy importante introducir en el campo educativo los conocimientos sobre la historia y la cultura sefardí, incluido, por supuesto, la lengua, el judío español. Quiere decir, en las universidades españolas, por ejemplo, la de Sevilla, no existe un departamento de estudios judíos como tal. En la de Granada existe, pero no en Sevilla, por ejemplo, y en otras universidades. Creo que hay que ir y crear cátedras temáticas y departamentos, incluso máster especializados sobre la historia y la cultura de los judíos de Sefarad. También a nivel de educación básica,
tenemos que ir creando poco a poco contenidos y que en la educación básica se vaya enseñando aquí en España, yo hablo de España, ¿de acuerdo? Y creo que también se puede extender a la diáspora. Y desde el punto de vista de la investigación, tenemos que recuperar parte del legado material que está ahí y que hay que reconstruir en muchos casos. Sigo poniendo el ejemplo de Sevilla en concreto. Y también el legado inmaterial. ¿Quién tiene que hacer esto? Pues las diversas instituciones, pero creo que sobre todo un esfuerzo de colaboración entre Sefarad y los lugares de fuera, Israel y otros países de la diáspora. A nivel cultural, yo creo que es muy, muy importante que las comunidades que han sido depositarias del legado sefardí en el exterior, en los diferentes lugares, hagan un esfuerzo de recuperación, de recopilación de lo que va quedando. Yo cuando voy a Marruecos veo que ya quedan muy pocos sefardíes y realmente hay una labor ahí que tenemos que hacer y ponerlo en común con el origen. Es decir, trabajar siempre desde Sefarad, desde España y Portugal y desde la diáspora ponerlo en común, pero sobre todo una labor, un esfuerzo educativo. Muchas gracias, Pepa. Y ahora, la verdad, con tus palabras que dan una forma al corazón de querer continuar con toda la fuerza y hacer las cosas. Y ahora, Susi, si hay preguntas, estamos ya Bueno, prontos. Ante todo, Pepa, muchísimas gracias a Margalí también por haber llevado esta tertulia tan amena. Pepa, veo tus primeras palabras fueron sobre tu amor en lo personal, tu descubrimiento de identidad, y que por supuesto es quizás eso lo que te ha llevado a la pasión por la investigación, y por lo que tomo conciencia que tu objetivo va mucho más allá de lo institucional, sino que ir más a la cuestión del pueblo. Por supuesto, pasando por las instituciones que son, cada una se ocupa de otra cosa, y también tratando de aunar esos esfuerzos que nos hacen. Me has robado una idea que tenía en el momento que hablaste sobre programas de educación a nivel nacional y no solamente universitarios, porque si bien en las universidades has dicho que en Sevilla no hay, pero en muchísimas universidades hay departamentos de estudios judaicos que abarcan, digamos, todo lo que sería historia, literatura, lingüística, etcétera, etcétera. Pero que a nivel de programación nacional, como programas del Ministerio de Educación, quizás tengas las fuerzas de crear una base para, como así que en Europa y en Estados Unidos hay lo que se llama los estudios sobre el Holocausto, tener una, aunque sea, no tiene que ser ni un día, sino como parte del programa de historia o de literatura o de lo que no fuera, tener algo en la programación nacional de los niños, de que recién empiezan, para que puedan llegar a tener interés más adelante, así participar en las universidades en esos estudios avanzados y de investigación. Eso es una idea que tengo yo, y si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Profesor Rafael, ¿quisiera aportar algo? Tiftach, bevakasha. Solamente agradecerte, Pepa, por esta presentación que nos animó muchísimo. En saber que hay personas en Granada, en Sevilla, también conozco uno que es muy activo en Córdoba, que también está ocupado con estos aspectos de la cultura sefaradí, nos da mucho ánimo. Y como ya sabes, nuestra casa es siempre abierta, y en el momento que vamos a tener los dos las posibilidades de ir y venir a España, y tú podrás venir a
Tel Aviv y Ojalá. visitar y conocer nuestra universidad, estás muy bien invitada y te vamos a aceptar con nuestro calor sefaradí. Que tengas mucho éxito en este labor y si necesitas algo, aquí estamos. Estamos en la tierra de los sefaradim en Israel. Muchísimas gracias, Pepa. Muchísimas gracias, Shmuel. Yo también digo, aquí estoy, por si puedo servir de algo para que haya esta reconexión, esta reunión de la diáspora de los judíos de España, que nunca debieron salir de aquí. Susi, yo efectivamente creo que lo que me mueve es ver que hay que aumentar el conocimiento en mi búsqueda de mis orígenes. Yo creo que no solamente yo a nivel personal, sino nuestra sociedad, nuestro país y también lo que es el conjunto de los sefardíes, tenemos que reencontrar nuestros orígenes. Y para eso es muy importante que haya esas iniciativas educativas para la población en general, a partir de la calidad de los investigadores, ¿no? De las universidades. Pero es un esfuerzo de difusión porque todo el país necesita y merece reencontrarse con ese pasado y con esa parte de nuestro legado, seamos judíos o no, hoy. Y esto es lo que puedo decir. Agradecer muchísimo la oportunidad. Yo diría que me habéis permitido lanzar no un grito de esperanza, Shmuel, en tu libro Un grito en silencio, yo aquí lanzo un grito de esperanza. Soy muy optimista, creo que vienen tiempos nuevos, aunque la coyuntura es la que es, y espero contar con, y aportar en la medida que pueda y contar con la colaboración para que todos luchemos y sigamos trabajando por la visibilización del pueblo judío, que hizo una aportación inconmensurable a lo que hoy es España y tiene que volver a estar en ese lugar que le corresponde. Muchas gracias, toda. Muchas gracias. Y nosotros, Pepa, y nosotros lanzamos un grito de amor de Tel Aviv a España. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Para cerrar la sesión voy a decir 2 palabras en hebreo. De nuestra parte, nuestro sincero shalom y hasta pronto, להתראות. אנחנו מסיימים כאן את המושב המרתק הזה, שניהלה מרגלית מתתיהו בלדינו הספרדית המיוחדת שלה. הכרנו דמות מובילה, הייתי אומרת, ומאוד מאוד בעלת כוחות נפשיים להוביל לחשוף את הנושא המחקרי והפצת הידע לממוריה הספרדי, ואנחנו נתראה אחרי הפסקת הצהריים, שכפי שפרופסור רפאל אמר, בזמנים נורמליים היינו יושבים פנים אל פנים. אז nos volvemos a ver por la tarde. Muchas gracias. אנחנו חוזרים ב14:15 למושב הבא, להתראות. Muchas gracias, Pepa. Muchas gracias. Y Pepa, puedes estar, Pepa, a las Sí. 2:15 puedes estar con nosotros porque Sí, claro. la sesión Sí. está en español. Sí, claro que sí, estaré, por supuesto. Muchas Gracias. gracias a todos. gracias.